Bien, muy bien. Permítame un ratito, por favor, para compartirles la presentación de la clase anterior. Nos faltó de revisar unas cositas nada más y abrir con está. Listo. Muy bien. Ahí va. Ahí les voy compartiendo. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Qué tal están? ¿Les fue hoy? ¿Están cansados? ¿No están cansados? Muy bien. Ya está allí. Sí logran observar, ¿verdad? Sí se logra ver. ¿Me confirman? Perfecto. Gracias, Paula. Muy bien. Buenas noches. Qué buenos. Soy Li Chumi. Li Chumi. Ya. Sí, ¿verdad? Para todos se nos hace pesado, pero lo bueno es que están aquí y tienen la disposición, ¿no? Engelbert, ¿levantaste tu manito? Buenas noches, Ana María. Buenas noches a todos. Muy bien. Listo, vamos a empezar. Entonces, haciendo un poquito el resumen de lo que vimos la clase anterior, estábamos viendo un poquito la introducción de la psicología educativa, el rol del psicólogo, el trabajo que tienen, que llevan de la mano con el educador, con el docente. Habíamos visto también algunos enfoques que eran importantes. También dentro de sus consultas estábamos respondiendo acerca de de las dificultades de aprendizaje, ¿no? Que ustedes tenían por ahí dudas con TDAH, con TEA. En esta segunda sesión vamos a ver lo que es el tipo de aprendizaje cognitivo. Ya a partir de la siguiente semana vamos a ver un poco más sobre dificultades de aprendizaje, ¿ya? Así que, normal, como les comenté en la clase anterior, si hacen sus preguntas, siempre que estén en referencia al tema, las vamos a poder abordar y atender para no salirnos sobre todo el tema, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, en la clase pasada nos quedó pendiente un poquito ver lo que son las teorías, que las vamos a ir desarrollando hoy también. Entonces, estuvimos viendo las teorías del constructivismo, del conductismo, este, también estuvimos viendo el socioconstructivismo y el cognitivismo, ¿no? Entonces, les explicaba un poquito en qué nos beneficiaba conocer estos enfoques, porque dentro de aula, pues nosotros vamos a poner, por acá estaba, porque dentro de aula nosotros vamos a poner en práctica todas estas teorías, los enfoques, como les decía, mantener una visión que incluya la mayor cantidad de estrategias que sean probadas, lógicamente, para poder abordar el trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, dentro del conductismo, a ver, sí se nota, ¿no? Perdón, a veces hago muy chiquita la letra pensando que voy a ver, pero ya los ojos fallan. Aquí está, muy bien. Entonces, el conductismo, pues, nos permite que nosotros podamos dentro del aula abordar dificultades conductuales o de repente conductas desadaptativas o disruptivas. Entonces, cuando nosotros tenemos conceptos básicos de conductismo,
podemos reforzar comportamientos positivos. Justo hoy en la mañana me tocó ir al colegio inicial con los niños de 3 años para hacer una evaluación del desarrollo y entré a un aula donde un niñito tenía bastantes conductas inapropiadas, ¿no? Me decía la profesora, sí, ya hemos progresado bastante con el niño. Hay meses que va muy bien, hay otros meses que disminuye, que empeora su conducta, y todo tiene que ver con el impacto de casa, ¿no? La mamá está trabajando estos 2 meses, el papá lo está trayendo, el papá lo atiende, entonces es más permisivo, la mamá es la que pone más disciplina, entonces ve el niño distintos estilos de crianza, no se sigue la fórmula, digámoslo así, por lo tanto el niño cambia su conducta, ¿no? Entonces le decía a la maestra, bueno, ya veo yo que ellos tienen sus hábitos, tienen unas rutinas, ya van siguiendo límites, van tolerando un poquito la frustración, pero falta ir enseñándoles habilidades, ¿no? Reforzando estos comportamientos. Y la maestra me dice, yo ya he hecho bastante, que se siente, que esto le castigo, le amenaza a sus papás, y le funciona, no. Entonces, ya quedé con ella, vamos la otra semana, le digo, ya sé que quedan poquitos, queda casi días, ¿no? 15 días, pero podemos hacer algo. Podemos invitar a los papitos para que vayan a consulta con el niño, enseñarles acerca de este plan de modificación de conducta que vamos a implementar en el aula para que se pueda reforzar también en casa. A ver qué logramos, ¿no? Entonces, para ello es importante el conductismo, porque podemos, como les decía en la clase anterior, no miremos el comportamiento, o sea, lo que miramos es el resultado hay que mirar atrás, por qué se está comportando de esta forma, qué es lo que está afectando, qué se está cambiando. Entonces, para eso nos sirve el conductismo. Y también cuando nosotros queremos extinguir o cuando queremos incrementar conductas adecuadas. El cognitivismo, como les decía, es útil en aula porque nosotros vamos a promover el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? La capacidad de poner en duda o verificar lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Y también la habilidad de poder resolver problemas, que es parte de lo que vamos adquiriendo como habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite el cognitivismo? Enseñar estrategias, desarrollar las funciones cognitivas, ¿no? Favorecer que se puedan construir conceptos, que se puedan, estos conceptos o esta información que nosotros vamos aprendiendo, la llevemos a nuestra vida práctica, porque de eso se trata aprender, para que nos sirva en la practicidad, ¿no? No solo teorías. Iván dice, en la modificación de conducta se debe enseñar que sí hacer al mismo tiempo que se deja claro que no hacer. Las amenazas pierden efecto en el tiempo. Es que lo que pasa es que la amenaza es un castigo negativo, ¿no? En cierta manera, los castigos punitivos te van a servir en algún momento, pero cuando se aplican indiscriminadamente, dejan de tener efecto. Entonces, para que nosotros podamos entender cuáles son las respuestas o cómo podemos llegar a la respuesta que deseamos implementar dentro de la conducta en cualquier ser, en cualquier persona, debemos tener conciencia o debemos tener control en cuanto a lo que vamos a utilizar, qué tipo de reforzador vamos a utilizar, si es positivo, si es negativo, y si este reforzador positivo también es agradable o es displacentero, ¿no? Si el reforzador negativo, perdón, es agradable o displacentero. Entonces, hay que mirar qué tanto usamos esto y qué tan buenos resultados nos da. Si la fórmula funciona, la vas a aplicar, pero si ya ves que no funciona, la amenaza, el castigo, el grito, yo siempre les pregunto a mis papitos, ¿quién es el que no entiende? ¿El niño o el papito? Entonces ya ustedes van a responderse. ¿Quiénes somos los que no entendemos cuando queremos corregir de la misma manera y mucho tiempo no nos está funcionando?
Entonces, allí nos va a servir el conocer o el tener conceptos de conductismo. Hubo un tiempo, creo que siempre para inicios de año, dictamos, bueno, yo dicté un curso aquí en ITEC también de modificación de conducta. Si gusta, ustedes pueden buscar los videos que siempre se quedan guardados en el canal de YouTube, para que puedan tener un poquito más de entendimiento acerca de esto, ¿ya? Entonces, vamos ahorita al constructivismo. El constructivismo, su función principal o el enfoque que tiene es que cada ser humano, cada individuo, construye su pensamiento, su conocimiento, ¿no? A través del aprendizaje activo, a través de la participación, a través de la interacción con sus pares o maestros. Entonces, ¿crees? No, es la verdad. Los niños aprenden del modelo que tienen, ¿no? El modelaje es otro de los conceptos del conductismo, por ejemplo. Ya se irán dando cuenta que yo soy bastante conductista. Muy bien. Les decía, me voy a distraer y no voy a avanzar. En el constructivismo lo que se busca es que estos mismos estudiantes puedan utilizar materiales que les ayuden a descubrir el autoconocimiento, ¿no? Sí, se escucha bien. Ah, tengo la cámara apagada, no me habían dicho. ¿No se escucha? Ya, es bueno saberlo. Ustedes me avisan. Les voy a comentar un poquito. Yo estoy trabajando en el centro del Perú. Se llama el departamento Huánuco, pero es más metido de Huánuco. Ya es como 3 horitas dentro de Huánuco, es parte de sierra. Y cuando llueve, pues aquí sufrimos con la conexión. Entonces, si ustedes así por ratito se les pausa, no se escucha, avísenme para yo poder apagar la cámara, para reducir el consumo de datos, la velocidad sobre todo, y poder explicarles. Muy bien. Si no, retomo lo que estaba diciendo y les puedo volver a explicar. ¿Está bien? En eso sí, les agradecería muchísimo que me pudieran colaborar. Listo, ¿qué no se escuchó? En un momento se apaga el micrófono. Ahí ya, a ver. Quizás el volumen está muy bajo. Ya está, ya les subí un poquito. ¿Listo? Muy bien, entonces el constructivismo es la construcción del aprendizaje con la interacción de otras personas, con pares, con amigos, con maestros, y que sobre todo utilice materiales que te permitan explorar, ¿no? Que construyas tú. Y el socioconstructivismo ya viene del constructivismo, pero tiene que ver con lo social. Entonces, por ejemplo, las actividades del aprendizaje basado en proyectos, que el principal enfoque que tiene esta, su principal enfoque del aprendizaje basado en proyectos es que se construya o que se lleve a la práctica lo que hemos aprendido. Primero. Segundo, que se utilice, por ejemplo, la interacción con los otros compañeros y que dentro de esa interacción pues se logren aprender habilidades sociales, ¿no? Habilidades socioemocionales y también desarrollar las habilidades blandas. Entonces, aquí lo que se busca
es que los estudiantes, sus experiencias, ya estoy aquí, se me cortó, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? Hola, ¿me logran escuchar? Bueno, espero que sí, gracias. Listo. Les decía que nosotros como docentes podemos aplicar este enfoque, esta teoría, la podemos aplicar proporcionando actividades que les puedan ser atractivas al estudiante, ¿no? Atractivas, que sean actividades que desafíen. Yo sé que primero van a decir, ay, es difícil, pero a la larga, cuando nos acostumbramos a la exigencia y luego vienen maestros que de repente son muy flojitos, que no desafían, no debaten, no crean ese entusiasmo, entonces empezamos a ver que los chicos se desaniman, no quieren estudiar o de repente ya no le prestan interés a lo que les estamos enseñando. Entonces es importante que estas actividades siempre desafíen a los estudiantes. ¿Listo? La teoría del aprendizaje social, que la expone Bandura, ¿ya? Y que también construye bastantes de estos conceptos Vygotsky, es que, y Piaget también, es que todo el ser humano aprendemos observando, ¿ya? Ese es el aprendizaje vicario. Todos aprendemos observando. Entonces, en Bandura, en este enfoque, hace mucho énfasis en el modelado. ¿No? En el modelando, perdón, en que nosotros podemos ir modelando, podemos ir construyendo el comportamiento de los demás. ¿Y cómo nos va a beneficiar en el aula? A través del aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque dentro de la interacción con los demás estudiantes, también los chicos van a poder adquirir o desarrollar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos a través de ello. Y otra de las teorías que es súper importante que nosotros debemos conocer es la teoría de la motivación. Entonces, Maslow es el que expone su teoría de la pirámide de las necesidades básicas, ¿no? Hesberg y Adolfer y Brunner también, por ejemplo, hablan acerca de la motivación, de cómo ésta influye en el aprendizaje del ser humano. Entonces, ¿qué dice? Que no se puede aprender si es que no se está motivado, ¿no? Entonces, esta propuesta, esta teoría de la motivación, al principio la aporta Skinner, que era un investigador del conductista, ¿ya? Y que también fue influenciado por Thornick, por Bandura. Entonces, ¿qué dice? Aquí, según la perspectiva de esta teoría, es que todos nosotros, todos los seres humanos, siempre tenemos motivación para aprender algo. Y también necesitamos de la motivación para realizar determinadas acciones, ¿no? Cuando nosotros experimentamos reforzadores o recompensas positivas, pues lo vamos a hacer con mucho más gusto. O cuando evitamos consecuencias negativas que están asociadas a nuestra conducta, también va a estar influenciado por la motivación. Entonces, ¿cómo podemos incluir estos enfoques, estas teorías, perdón, a nuestra aula, sobre todo de la motivación? Lo primero que debemos evaluar es qué tanta motivación interna vamos a provocar o qué tanta motivación depende del alumno, claro, Pamela, depende del alumno. Por eso es que yo debo conocer mi aula. Entonces, si yo necesito motivar a un grupo, tengo que buscar estrategias, por ejemplo,
de juegos o utilizar un sistema de recompensas o utilizar la gamificación. Miren, yo he visto bastantes experiencias de maestros que han logrado, por ejemplo, en su aula hacer un sistema económico. Por ejemplo, como el monopolio, creaban sus tickets, sus billetes, y cada vez que los chicos participaban en la pizarra o comentaban voluntariamente, el maestro reforzaba pagando el comentario. Entonces, a las finales creo que el maestro hacía como que 2 cortes por cada semestre. Entonces, les llevaba varias cosas, jueguitos, juguetitos que ellos mismos iban diseñando a veces y les ponía precio. Y los chicos podían comprar con el dinero que habían conseguido, que habían ganado por responder, por hacer prácticas, por exposiciones, les iba dando esos reforzadores, los chicos podían comprar esos juegos, ¿no? Y el profesor, aparte de eso, también llevaba lápices, lapiceros, borradores, reglas, que eran artículos que los chicos siempre perdían, ¿no? Me acuerdo que era un aula de cuarto y quinto grado. Entonces, el maestro como que tenía su tiendita y los chicos podían comprar esos útiles escolares, los podían comprar todos los meses, ¿no? El maestro lo tenía en una vitrinita. Entonces, eso, por ejemplo, ayudaba a que los chicos pudieran prestar atención, se esforzaran por responder y el profesor pagaba por el esfuerzo, ¿no? Era simbólico, pero le permitía que estos chicos que no participaban porque tenían miedo, porque se avergonzaban, porque incluso disminuía la tensión, ¿no? ¿Y si lo hago mal? Entonces ellos decían, ok, si me atrevo, incluso había un pago por atreverse aunque lo hagas mal. Con esto les ayudaba a vencer ese miedo de, ¿y si lo hago mal? Y cuando lo hacían bien, pues les pagaban mejor, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros conocemos cuál es nuestro entorno y lógicamente que tienes que tomarte un tiempito más y te va a costar un poquito más de esfuerzo y de trabajo, pero sirve. A las finales, como siempre digo, el ejercicio o el propósito de nosotros como docentes, como maestros, es que los chicos aprendan, pero que aprendan de paporreta, que se aprendan de memoria las lecciones, no, es que aprendan y que lo que aprenden lo lleven a su vida práctica. Y sobre todo, estos años de educación básica, tanto la primaria como la secundaria, son importantes para que ellos vayan adquiriendo hábitos y vayan desarrollando funciones ejecutivas como la responsabilidad, la gestión del tiempo, la administración de su tiempo, competencias como ay, se me fue. Resolución de problemas, comunicación efectiva, porque para eso, a las finales en la escuela los preparamos para que ellos puedan salir a la vida real y afrontarla solos, ¿no? Claro que eso va amarrado con aprendizaje, pero que a la larga lo que van a resultar, lo que les va a ser más beneficioso es todas estas habilidades que van desarrollando a lo largo de su educación básica regular para que puedan ellos poder afrontar su vida adulta. Por eso es importante generar pensamiento crítico, por eso es importante llevar a la metacognición, ¿ya? Por eso es importante que nosotros nos esforcemos también por fortalecer este vínculo con sus compañeros y sobre todo enseñar a los chicos que tiene su valoración de capacidad, ¿no? El que lo pueden intentar, el que lo puedan hacer. Acá donde yo trabajo siempre hay niños que me dicen, no doy, no doy, ni siquiera se esfuerzan por mirar el problema, no doy. Y entonces grandazo he pegado así en mi consultorio, les digo, a ver, ¿cuáles son las tres prohibiciones, solo las tres prohibiciones que tiene el consultorio? No puedo, no doy y no quiero. Aquí no existe. Entonces ya conocen. Entonces cuando me dicen no doy es no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué les digo allí? Que no está permitido el no puedo. ¿Qué está permitido? Lo intento. ¿Qué está permitido? Dudo, pero lo intento, ¿no? Entonces, esa es una forma en que nosotros también vayamos ayudando a nuestros estudiantes a que vayan perdiendo el miedo al temor, que vayan perdiendo miedo al ridículo y sobre todo, ¿ya? Generamos competencia sana dentro del aula, ¿ok? Competencia sana.
Muy bien, entonces, esto lo vamos a dejar allí porque igual lo vamos a trabajar ahorita en en la segunda clase. Y, ay, ¿dónde estás? Muy bien. Voy a, voy a presentarles ahorita la sección, la clase de hoy, ¿ah? Me dan unos minutitos para abrirlo. Ya está. Ahora, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, consultas? Así, yo voy a buscar esos videos, ¿ya? También yo he visto ya en otros canales, así, en maestros que a veces publican el trabajo que hacen. También he visto que utilizan estos ejercicios de gamificación que les va funcionando. Entonces, ¿qué tal si nosotros, gracias Julia, qué tal si nosotros intentamos algo con los chicos? A las finales, lo que les sirve a otros no significa que así tal cual lo hicieron ellos, lo vamos a hacer nosotros y nos va a funcionar. Pero la idea, o de repente lo ponemos en práctica y vamos ajustando de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estudiemos quién es nuestro público, a quiénes les estás enseñando. Es la única forma. Ujú. Mm, ya, los castigos. Es que recuerden, los tipos de castigo primero, ¿ya? A ver, ¿qué tipos de castigos conocen ustedes? A ver, Engelbert, ajá, sí, de hecho, los castigos se sienten negativos siempre, ¿no? Y me han hecho acordar. Una vez a un papito le estaba, a los papás, sí, con los niños con los que llevo terapia, a mí siempre me gusta hablar con los papás y explicarles de qué le estoy haciendo para que entiendan, ¿no? Como yo les digo, psicólogos no van a necesitar toda la vida, ustedes tienen que ir aprendiendo también estrategias de cómo ir poniendo en práctica o cómo mejorar conductas en casa. Entonces yo les decía a ellos que en este mes iba a implementar este plan de castigos y recompensas y me quedan mirando así como, ¿castigo? El profesor me dice, psicólogo, usted sabe que nosotros trajimos a nuestro niño porque sufrió maltrato en la escuela. Y yo les digo, ok, voy a explicar la palabra castigo. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, suele alterarnos un poco, ¿no? Suele alterarnos. ¿Por qué? Porque lo entendemos como, como golpe, ¿cierto? Como algo físico. Esa es la primera interpretación que tenemos de la palabra castigo, ¿correcto? Entonces, los castigos, en realidad, los castigos pueden ser negativos, pueden ser positivos, se van a aplicar dependiendo de la función que nosotros queremos que este tenga, ¿ya? Normalmente el castigo lo utilizamos para que pueda reducir, se pueda decrementar, reducir, hasta extinguir una conducta específica, ¿listo? Pero siempre debe ser proporcional. O sea, no puedo practicar o no puedo poner un castigo desproporcionado, así como tampoco puedo dar una recompensa desproporcionada. Entonces, supongamos, ustedes son estudiantes, y son estudiantes que están medio flojitos en clase, tienen bajo rendimiento. Y el papá le dice, mira, si mejoras las notas, si me sacas un 20 en este examen, te compro una bicicleta. Entonces, ustedes dejen ahorita el rol de estudiantes y vuélvanse espectadores. ¿Creen que por sacar una mejor nota en un examen es proporcionado ofrecerle una bicicleta? O sea, ¿corresponde o está desproporcionado o sobrevalorado, como le quieran llamar? Ajá, mucho premio, ¿cierto? Mucho premio. Muy bien. Ya, ahora, imagínense. Este,
siempre saca buenas notas el chico, la chica, el estudiante, y de pronto salió mal un examen, bajó la nota. Ya, sus padres están acostumbrados a 18, a 20, perdón, a D. Y yo estoy todavía con la puntuación, con numeración, y ahora son nomenclaturas nuevas. Muy bien, entonces saca A D. Y por ahí en un examen B o en un examen A. Y el padre le dice, castigada, no sales, no me pides nada, te quito todo, es más, me devuelves todos los aparatos electrónicos que tengas. Por un solo error. ¿Les parece que ese castigo es proporcionado o es desproporcionado? Algunos me pueden decir que es exagerado, desproporcionado, otros me pueden decir que está bien, ¿cierto? Porque puede ser que haya sido una de las reglas que tengan los padres, pero si lo vemos desde afuera puede ser desproporcionado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los castigos? Y aquí voy con la definición. El castigo, nosotros lo tenemos que entender como una consecuencia. ¿Listo? No es literal el castigo el darle golpe, sino que lo debemos entender como una consecuencia que vamos a utilizarlo ya para, después de una conducta, lógicamente, para disminuir la probabilidad de esa conducta. Les pongo otro ejemplo. Supongamos, em, ya, nosotros estamos aquí conversando y de repente por allí alguien comienza a hacer una broma pesada, ¿no? Cualquier broma pesada. Y todos comienzan a reírse. ¿Cierto? Hace una broma pesada, no sé, a ver qué diga, que la profesora tiene feos gestos. Y todos, sí, sí, mira, hace así la cara, hace así la boca, que no sé cuánto. Y todos comienzan a reírse. Ok. El que todo comience a reírse ha funcionado como un reforzador, ¿cierto? La conducta ha sido la burla. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Ya, espérense, ahorita, Engelbert, ahí voy. Esa persona ha recibido un reforzador que ha sido positivo, es decir, que ha tenido quórum y las personas y los demás se han reído de su chiste, digámoslo así, y él va a seguir con esta conducta hasta que alguien aplique un castigo. Porque no es adecuada esa conducta, al menos en el entorno en el que estamos, ¿cierto? Entonces, así funciona. Si yo noto que hay una conducta que no es adecuada, que es desadaptativa o que no va en el ambiente en el que estamos, yo voy a aplicar un castigo con el objetivo de disminuir esa conducta, disminuir la probabilidad de que se vuelva a producir esa conducta. Entonces, de repente por ahí Magdalena hizo la broma y yo a Magdalena le digo, hola Magdalena, agradezco que quieras hacer reír a las personas o que de repente quieras cambiar un poquito el tono de la conversación, pero no es el momento. Por favor, te pido que en lo futuro evites esos comentarios, al menos cuando estemos en clases. Entonces, los demás reforzaron la conducta de Magdalena, pero yo ya estoy dando un castigo, ¿cierto? Yo estoy aplicando un castigo, estoy sancionando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de castigo, ¿qué habrá sido? ¿Un castigo negativo o un castigo positivo? ¿Qué creen ustedes? El que yo le haya llamado la atención. Ya, a ver, ¿por qué un castigo positivo? Está bien, es un castigo positivo, pero ¿por qué? A ver, ideas. Ujú. Bueno, un castigo positivo consiste en que nosotros podamos añadir a un estímulo que está siendo desagradable o no deseado, ya que podamos añadir un estímulo desagradable o no deseado después de una conducta que no es apropiada para reducirla, ¿cierto? Magdalena está haciendo chistes, mofándose de alguien, de repente ese alguien, como ustedes dicen, lo frena. Entonces, lo que estoy aplicando es un castigo positivo. Un estímulo desagradable
o que no le va a gustar para nada que la pongan en evidencia de que se está burlando, para que en la próxima ya no vuelva a hacer esos comentarios, esas bromas. En cambio, el castigo negativo consiste en que, por ejemplo, yo los riña a ustedes y les diga, cada vez que Magdalena haga esas bromas, por favor, ustedes no se ríen, no refuercen su mal proceder. Entonces, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy retirando un estímulo agradable para Magdalena, ¿ok? Para ella es agradable que todos se rían porque es como que le dicen, oh, sí, eres muy graciosa, ¿no? Entonces, yo retiro ese estímulo agradable o que ella busca, que es deseado, para poder reducir la conducta. Otro ejemplo, por ejemplo, yo le quito un juguete a un niño que no está compartiendo con sus compañeros. Entonces yo le quito ese juguete que gusta y le digo, no, no hay más juguete. Entonces yo le estoy retirando algo que le place, que le gusta, ¿ya? Que le es agradable, que lo desea, lo estoy retirando, negativo. Si yo coloco un estímulo que le va a ser desagradable, es un castigo positivo. ¿Listo? Medio contreras. Ajá. Ah, muy bien, Julia, positivo, castigo positivo, muy bien. Ujú. Entonces, la idea, según esta corriente conductista, es que nosotros aprendamos esos conceptos y que podamos utilizarlos, ¿ya? Que podamos utilizarlos en el aula. Les prometo, de verdad, ya para la próxima vez que dicte el curso voy a poner más énfasis en conductismo para que ustedes también vayan conociendo un poco más, pero como les digo, busquen ese curso que lo tenemos grabado, les va a ayudar, al menos a que tengan algunas nociones, pero sí es importante que nosotros entendamos esto porque con esto vamos a ir moldeando y modelando la conducta. ¿Ok? Y nos vamos a evitar de muchos problemas. En serio, se los prometo. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Se nos fue rapidito. Acuérdense, el castigo es una consecuencia. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es cuál es el propósito. Entonces, ¿qué quiero? Con un castigo quiero incrementar una conducta, decrementar una conducta. Entonces, si yo quiero incrementar una conducta, si quiero introducir una nueva conducta, no voy a usar castigos. ¿Qué voy a utilizar? Reforzadores. Si yo quiero extinguir una conducta que no es adecuada, ¿qué voy a utilizar? Castigos. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahorita con el cognitivismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con respecto al cognitivismo, em, esta teoría surge en contrapropuesta al conductismo. ¿Por qué? De hecho, les voy a pasar una literatura que es bien divertida. Se llama lo que el cognitivismo no conoce el conductismo. ¿Ya? Es una literatura un poquito pesada, pero empieza a relatar, lo escribe un estudiante que que a través de su pensamiento crítico empieza a poner en juicio las enseñanzas de la universidad. Él estudiaba psicología, ¿ya? Entonces, es divertida, un poquito divertida, si les gusta, pero es sobre todo que te hace mirar las cosas de distinta manera, ¿no? Y poner en juicio, siempre no hay que creer lo que escuchamos, siempre hay que verificar. El curso se llama Modificación de Conducta. Creo que lo dictamos a inicios de año, no me acuerdo por ahí. Pero búsquenlo, Modificación de Conducta y TEC, ¿ya? Muy bien, entonces, el cognitivismo decía, no, el conductismo se basa mucho en estímulos, en respuestas, en querer implementar conductas. De hecho, tuvimos mucha mala fama en el conductismo porque se creía que el conductismo no medía o no tomaba en cuenta los deseos o intereses de la persona. Entonces, el cognitivismo se enfoca o comienza a mirar a proponer sus teorías, sus bases, en base y hace este símil, ¿no? De que las personas procesamos la información como una computadora.
Entonces, basado en esta analogía de que la mente humana y las computadoras digitales funcionan igual, ellos comienzan a desarrollar, no digo que está mal por si acaso, hay muy buen aporte en esta teoría, pero comienzan a desarrollar varias teorías que nos permiten tomar en la parte educativa, nos permiten tomar en cuenta para que nosotros podamos ir también observando de acuerdo a la etapa etaria, ya de acuerdo a la base etaria, cómo va a ser su desarrollo de la persona. Entonces, de esta manera, Piaget, por ejemplo, desarrolla su teoría del desarrollo cognitivo. Piaget lo que nos dice es que hay 4 estadios en los que se notan los cambios que son visibles y que de acuerdo a estas edades, pues el niño va a ir creciendo cognitivamente. Entonces, menciona que su primera etapa, que va desde los 0 años hasta los 2, les llama sensorio-motora. Se llama así porque a través de todo lo que es la coordinación sensorio-motriz o sensorial, el niño va a ir recopilando información y va a ir formando idea del mundo que los rodea. ¿Ok? Entonces, en los primeros meses el niño necesita mucha vinculación, mucho contacto, mucha exposición al entorno para que pueda, para que pueda ir recibiendo información. Y es aquí que a través de la exposición a estos estímulos, pues él va a ir adquiriendo noción de permanencia, ¿ya? Y a partir de los 2 años hasta los 7, que más o menos si lo ubicamos en la escuela, entre los 2 y los 3 años va a ser algo de estimulación, de 3 años hasta los 6 hace el jardín, perdón, el inicial de 4 o 5 años, ¿no? Bueno, acá en Perú les dicen así, inicial de 4, inicial de 5, inicial de 6, pero eso es educación básica infantil, ¿ya? Entonces, en esta etapa, Piaget nos dice que los niños van a desarrollar sus capacidades preoperacionales, por eso es que se llama etapa preoperacional. Entonces, aquí, ¿qué empieza? ¿Qué empieza a existir? El lenguaje. Es un signo, ¿no? El lenguaje. Entonces, el niño empieza a utilizar símbolos como palabras, empieza a hacer entender las cosas por el uso de imágenes u objetos o a representar eventos también. Entonces, eso es lo que vemos en el desarrollo. En esta etapa, el niño al inicio de estos años, entre los 2 y los 3 años, 11 meses, el niño es muy egocéntrico. Es mucho de para yo, para mí, para mí, para yo. Para mí, yo soy primero, yo soy segundo, todo es mío, de nadie más, ¿no? Es muy egocéntrico. Por lo tanto, pedir que en esta etapa los niños, cuando no son expuestos o enseñados, pedir que los niños compartan o no se peleen entre ellos o que disputen por un objeto o un juguete, es difícil. En esta etapa no significa que no les podamos ir moldeando, que les podamos enseñar, pero no se espera una respuesta de un niño de 6 años que no pelee o que pueda ceder algunas cosas en un niño de 2 años, porque no está preparado para eso, ¿ok? Evolutivamente. Entonces, cuando la persona llega de 7 a 11 años, según Piaget, vamos a entrar a la fase de operaciones concretas. Entonces, en esta fase, Piaget lo que dice es, Piaget lo que habla de las operaciones concretas es que los niños ya van adquiriendo habilidades de entender, por ejemplo, cantidades, números, ¿no? Empieza a saber que de repente si yo paso de un objeto a otro, un líquido, no va a cambiar el volumen, aunque cambie la apariencia, aunque cambie la forma. ¿Ok? Entonces, aquí se observa un desarrollo del razonamiento lógico. ¿Listo? Aquí hay un poquito más de capacidad para razonar o para resolver problemas concretos. En esta etapa los niños comienzan ya no a mirarse a sí mismos, sino comienzan a observar el entorno. Y ya cuando llegan a los 11 en adelante, ya empiezan a tener juicio, por ejemplo, empiezan a decir, mamá, eso no está bien, ¿verdad? Así no se debió comportar. Entonces vamos viendo que va creciendo su capacidad, ¿no? De entender
casos hipotéticos o situaciones que son abstractas, ¿verdad? Empieza a generarse también el juicio. Ahora, evolutivamente, según las etapas de desarrollo, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor, ¿no? O la ancianidad. ¿En qué etapa nos encontramos a los 11 años? A los 11 años, ¿qué empieza? De 10 a 11, puber. De 10 a 11. Según ay, se me fue el nombre, Papalia, la adolescencia empieza a los 11 años y termina a los 19. Es la etapa más larga, ¿ya? De 11 a 19. Entonces, ya está. La adolescencia. Ajá, adolescencia. 12 años en adelante, adolescencia. Así lo tiene. Pero prepubertad o pubertad está entre los 10 y 11 años, ¿no? Exacto, preadolescencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empezamos a notar cambios en los, decimos, mi niño antes no era así, ¿ok, señora? Antes él seguía lo que usted le decía y ahora el niño piensa por sí solo. Empieza a desarrollar pensamiento crítico, lógico, científico, empieza a querer pensar por sí mismo, se quiere separar de su entorno inicial, ¿no? Empieza a separarse y allí empiezan los problemas. Ok, muy bien. Piaget decía que en esta etapa aparece el pensamiento deductivo. Por lo tanto, los adolescentes empiezan a formular hipótesis, empiezan a razonar deductivamente, empiezan a tomar sus propias decisiones, buenas o malas, pero empiezan a decidir. Y aquí empieza un cambio enorme porque en los primeros años los chicos no saben qué decidir y no saben asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, es bien importante entender estos desarrollos, este desarrollo y estas etapas, porque nos va a permitir que nosotros también entendamos y conozcamos un poquito más a quienes tenemos delante en clase, ¿no? Vamos a ver, tengo prepúberes o púberes, ok, les va a irritar muchas cosas, van a cambiar de idea cada rato porque se van formando, van a ser muy influenciables a los primeros años, pero luego van a ir cambiando y tomando forma sus ideas, sus propias ideas. ¿Listo? Y a veces eso aterra. Porque adolece, dice. Adolescencia, porque adolece. ¿Ok? Y luego viene Vygotsky con su teoría sociocultural. Vygotsky, por ejemplo, habla o enfatiza que el entorno sociocultural va a trabajar mucho o va a influir mucho en el desarrollo cognitivo. Entonces, él dice que a través de la interacción social, ya sea con adultos o con compañeros dentro de aula que tengan un poco más de conocimiento o de capacidad, les va a permitir que ellos puedan ir acortando esa brecha de entre lo que son y a dónde pueden llegar. ¿Ok? Entonces, aquí Vygotsky habla de un concepto muy importante que se llama la zona de desarrollo próximo. Este concepto de ZDP no es más que el mirar el potencial de la persona, ¿no? Entonces yo estoy, por ejemplo, imaginémonos que estamos en una escalera. Entonces yo estoy en el primer peldaño y la persona que está de mi tutor o mi guía me dice, tú puedes llegar hasta acá, hasta el quinto, sexto peldaño de 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irte enseñando para que esa brecha que hay entre el primer peldaño y el sexto peldaño se acorte. Y una vez que llegas al sexto peldaño, aumentamos la meta y nuevamente tienes que llegar al 10. Entonces, esta es la zona de desarrollo próximo, que es esta brecha, el ir acortando esta brecha a través de la guía de un maestro o de un compañero con mayor capacidad o entrenamiento. Y el andamiaje tiene que ver con lo que el compañero va a proporcionarle, ¿ok? Entonces son conceptos que están allí muy agarraditos porque el andamiaje es las estrategias que yo voy a utilizar para darle apoyo a este compañero, para llevarlo hasta su ZDP, ¿no? Para llevarle hasta donde él. Entonces,
El otro concepto que Vygotsky nos acuña, nos regala, es el de la mediación. Y en la mediación se va a referir al uso de herramientas, al uso de símbolos, de tecnología, que nos va a permitir que podamos facilitar el aprendizaje y la resolución de problemas de los estudiantes. Entonces, yo suelo utilizar este ejemplo. Ahora, por ejemplo, nosotros no somos nativos digitales, hemos tenido que ir aprendiendo de a poco. Entonces, tú ves ahora a los chiquitos que ellos ya, es más, no saben escribir, pero saben utilizar el mando de voz y una niñita en el consultorio decía, me había escuchado que yo le estaba poniendo a unos niños El monstruo de la laguna, la canción de Canticuenticos, y llega y me dice, tú has puesto una canción que decía, ah, y yo le decía, no, no sé qué es, no sé a qué te refieres. Y me hacía así el gesto y tarareaba así, ¿no? Ya. Le digo, no, no, no entiendo. Y molesta se va y regresa. Sí, luego decían que bailaba de panza. Y no sé qué le digo, el monstruo de la laguna es el monstruo de la laguna. Y yo después caí en cuenta que era, ¿no? Lo tarareaba y, ok, te pongo la canción, ¿no? Entonces ponía la canción. Entonces la niña en dos, tres puestas se había aprendido la canción y seguía el ritmo. Y yo le digo a su mamita, ¿sabes qué? Tiene 4 años la niña, métela a clases de música. Tu hija tiene oído musical, tiene rapidísimo, aprende y capta así los sonidos y las notas musicales al ratito, ¿no? Entonces me dice, pero ¿cómo te has dado cuenta? Le digo, ha sido porque yo estaba trabajando con unos niños, les había puesto una canción al terminar y ella estaba escuchando por allí y ha venido a reclamarme que le ponga la canción y no ha parado hasta que le ponga, ¿no? Entonces, el utilizar estas herramientas físicas, por ejemplo, utilizar esta tecnología, utilizar estas música, utilizar escritura, utilizar, por ejemplo, computadoras, herramientas tecnológicas, nos va a ayudar a que ellos también puedan tener exposición a estas cosas y puedan aprender. ¿Ok? Las herramientas culturales. Y me decía, ¿qué es ese instrumento? Yo nunca lo he escuchado. ¿Qué suena así? Y ahí le digo, ella tiene oído musical. Entonces, aquí nosotros, él buscaba niños genios alcanzar su máximo potencial. Pamela Vygotsky. Sí, puedo hacerlo solo, puedo hacerlo con ayuda, puedo hacerlo. Esas eran las etapas de la Z. Sí, van, claro, esas eran las etapas. Ajá. De eso se trataba, de que alguien lo guiara, ¿no? Les ponía el ejemplo de la escalera. Entonces, el tutor, la persona que estaba más capacitada, él era guía y llevaba la mano para que se pudiera alcanzar su potencial. ¿Ok? Este, Otra digamos, de los conceptos que nos deja Vygotsky es mucho lo del juego, que se los comentaba en la clase anterior con el aprendizaje, el ABJ, ¿no? El aprendizaje basado en juego. Entonces, mediante el juego, los niños van a practicar situaciones de su cotidianidad, juegan al papá de la mamá, juegan al doctor, juegan a la tiendita, juegan al vendedor de helados, juegan al profesor, juegan a los hermanitos, ¿no? Juegan un montón de cosas, juegan al recogedor, al recolector de basura, claro, ahí va. El juego libre les permite que ellos también exploren como decía Vygotsky, perdón, Piaget en sus conceptos, no se los he comentado, pero él hablaba acerca de la asimilación y la acomodación. Esos eran los conceptos que decían que en la asimilación los niños incorporan nueva información a sus estructuras y en la acomodación los niños ajustaban esta información, ¿no? Entonces, en la asimilación ellos traen información de lo que observan, lo interpretan y luego lo exponen. Entonces,
Piaget habla acerca de estos conceptos como internalización y externalización, que nosotros lo vamos a poder ver o observar en el aprendizaje, en el juego libre. ¿Ya? ¿Y cómo es esto de la internalización? La internalización es cuando ya el niño aprendió algo, ¿ya? Lo aprendió para sí y luego lo externa. Es decir, cuando lo enseña, lo externa. ¿Ya? Lo externaliza. Entonces, por ejemplo, yo le quiero enseñar a mi niño a amarrarse los zapatos. Entonces, ¿qué hacemos? Como adulto, le ato los cordones, le enseño, incluso le digo el cuentito del ratón que se metió a la madriguera y luego de traviesito se volvió a salir, ¿no? Y le hago el lacito. Entonces, él va a practicar junto con un adulto, ahí está, de dónde está a dónde puede llegar, aplicamos la ZDP, aplicamos el andamiaje, que es la guía de una persona con más conocimiento, en este caso el adulto, y con la práctica, el niño aprende a atarse los zapatos. Eso se llama internalización. ¿Ya? La externalización es cuando alguien le guía, le muestra cómo, y la internalización es cuando ya lo aprende. ¿Ok? Entonces, estos conceptos, como les digo, ok, buenas noches, Yoraine. Estos conceptos nos sirven mucho para que nosotros podamos entender cómo es que se va estructurando el aprendizaje socialmente, ¿ya? Socioculturalmente. Entonces, el juego permite que nosotros observemos estos conceptos de qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo el niño. ¿Listo? Como por ejemplo, yo tengo unos niños que uno de mis niños se me escapaba del aula. Se corría, era un escapista, ¿no? El menor descuido ya estaba afuera corriendo y todavía regresaba a mirarte y se reía porque estaba acostumbrado a que lo corretieran, ¿no? Que lo persiguieran. Entonces, cuando llego a aula, él me dice, mira, se escapa, no sé cuánto. El niño se escapa y yo no corro a verlo, me quedo parada allí y él va corriendo y dice, Miss, ¿no? Y yo le digo, ¿qué? Miss, y le digo, no te escucho. Le grito, no te escucho. Y se regresa y me dice, Miss, ¿no me escucha? Y yo, ¿qué? No sé qué dices, no te escucho. ¿No me escucha? Y yo le digo, no sé lo que dices, creo que te he quedado sin voz. Y y me mira y entra. Y le digo, ya entendiste que fuera del aula nosotros no nos escuchamos porque tú te has salido sin permiso, pero dentro del aula sí nos escuchamos. Si tú te vas corriendo significa que no nos has escuchado y nosotros fuera del aula no te podemos escuchar. El juego, ¿no? A través del juego. Entonces, la siguiente vez el niño otra vez se corre, pero más lentito y dice, sí, me escucha, ¿no? Y se va corriendo. Y yo me quedo mirando y ya lo hago así como que no lo escucho otra vez. El niño se regresa. Y ya la tercera vez se va a salir y dice, Miss, quiero salir, ¿puedo? Y le digo, no puedes salir porque aún no es tiempo. Pero ¿quieres salir un ratito? Dice, sí, quiero salir, Miss, yo te llevo. ¿No? Entonces, vamos viendo, mire, aplicamos modificación de conductas, aplicamos aprendizaje a través del juego y estuvimos utilizando el concepto de internalización y externalización. Quizás lo han hecho y sin quererlo lo han hecho. Sin quererlo han aplicado estos conceptos, porque son de la cotidianidad. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo esto para que podamos saber, para que podamos estar seguros de lo que estamos haciendo en aula. ¿Listo? Luego viene Brunner con su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Brunner lo que nos enseña es que el aprendizaje del niño es constructivista. ¿Ya? Es decir, que él, a través de la experiencia, a través de la exposición, él va a ir formando su aprendizaje. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento implica que los estudiantes que puedan descubrir, ¿ya? Y construir su conocimiento por sí mismo. Entonces, para Brunner, las estructuras cognitivas son representaciones mentales que nosotras las personas hacemos para organizar y procesar la información. Acuérdense, la símil de que se procesa la información como las computadoras. Entonces, para él decía que la información se clasifica, ¿no? Espérenme un ratito.
Ya. La información se clasifica, están que me escriben por acá. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, que la información se clasifica como si la guardáramos en anaqueles, ¿no? Entonces, que esta información se va reorganizando a medida que nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, sí, imagínense ustedes como que la información se va almacenando como en un Word. Entonces yo voy ingresando información básica y a medida que yo voy aprendiendo, voy abriendo mi Word y voy actualizando la información. Sí, Vygotsky, en realidad, Vygotsky lo que coge es mucho de Piaget, mucho de Brunner, mucho de Bandura, y hace su teoría, ¿no? Y de hecho, Vygotsky es el que tuvo mayor difusión. Entonces, sí tiene mucha acogida en el modelo educativo tradicional, ¿ya? Entonces, les explicaba de Brunner. Para Brunner, la enacción, el icono y el símbolo son la base de su teoría. ¿A qué nos referimos con enacción? Nos referimos a que se necesita de acción y de movimiento, ¿ya? Para que se pueda procesar la información. Entonces, Brunner sugiere que nosotros, las personas, utilizamos diferentes formas de representación mental para que podamos procesar la información. Entonces, el primer proceso es a través de la acción, a través del movimiento. En la parte icónica habla acerca de que nosotros construimos a través de imágenes visuales. Y la parte simbólica que ustedes pueden ver en la lámina, la tercera parte, es que utilizamos símbolos y el lenguaje para representar todo eso que hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños empiezan a contar, cuando les estamos enseñando a sumar, ¿cómo suman los chicos? ¿Cómo suman los estudiantes? Con los dedos. Exacto, ¿cierto? Con los dedos y utilizan sus dedos siempre a través de la práctica. Ok. Cuando el niño ya va creciendo, o sea, ya tiene 6 años o 7 años, ¿cómo suma? Ya no usa los dedos casi. Algunos lo usan, pero ¿con qué empieza a utilizar? Su cerebro. Claro, ya hace el conteo mental, ¿cierto? Su mente. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó de la enacción a lo simbólico. Ya ha pasado por estas etapas de la forma en cómo procesa la información y luego cuando ya cambia de etapa, según Piaget, entra en la etapa de las operaciones concretas, entonces el niño empieza a utilizar su capacidad cognitiva para poder hacer. Es como abre el Word, actualiza y como ya tiene información previa, se le hace más fácil, ¿ya? Y aquí vamos al otro tipo de aprendizaje, se le hace más fácil poder captar la información porque ya tiene base. Y aquí viene esta teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo. Entonces, Ausubel lo que dice es que nosotros, al igual que Brunner, ¿ya? Al igual que Brunner, que hablaba acerca de la estructura cognitiva, es de cómo vamos organizando la información y reorganizando la información para adquirir conocimiento. Entonces, Ausubel habla acerca de cómo organizamos el conocimiento, pero a través de los mapas cognitivos, ¿no? A través de los mapas cognitivos. Entonces, lo que nos dice Ausubel, que es que cuando nosotros, ¿ya? Cuando lo que nos enseñan nos es atractivo, nos gusta, nos interesa, genera o tiene significancia. Entonces, cuando el aprendizaje significativo va haciendo o implica la relación de estos conceptos, de estas ideas, entonces, y son relevantes para la persona, significa que se queda. ¿Ok? Entonces, Ausubel habla acerca de que hablaba acerca de que la información
se va organizando a través de mapas cognitivos o mapas semánticos, ¿ya? O redes semánticas. Entonces, estas como son redes, se pueden integrar mejor y se pueden conectar con estas estructuras previas. Es como la idea de algo que yo tengo, lo que ustedes me preguntan ahora, ¿no? Entonces, a ver, hay una manito levantada desde hace rato. ¿Quieres hacer una consulta, Engelbert? Si no, para continuar. No, continuar, eso fue hace rato. Y Ok, ya quedó expresada y explicada la consulta. Gracias. ok. Disculpa, Engelbert. No te Ya está. preocupes. Muy bien. Entonces, me distraje con la manita. Ya, les decía, ¿no? Entonces, para Ausubel, ¿ya? Para Ausubel, el conocimiento se almacena en nuestra mente de forma organizada, ¿listo? A través de redes semánticas. Entonces, cuando hay significancia y ya hay un aprendizaje previo, esta red semántica refuerza. Por lo tanto, eso que yo decía, yo pensaba que se hacía de esta manera, pero ahora entendí que es así, se refuerza, se vuelve significante. Y también habla acerca del aprendizaje subordinado. Este aprendizaje subordinado es cuando una nueva idea se relaciona, lo que les decía, ¿no? Yo pensaba que era así. Se relaciona con conceptos que tenías antes, que son más generales o abstractos. ¿Ya? Para Ausubel, estos son ideas capitales. Y estos conceptos actúan como anclaje, ¿ya? Anclaje. Entonces, es como que algo que te desencadena el saber, la información. Por ejemplo, yo pongo una imagen. Por ejemplo, pongo una imagen de Miguel Grau y pongo un barco a espaldas de Miguel Grau. Entonces, ¿qué me evoca esa imagen? Ya, los peruanos van a saber quién es Miguel Grau. Yo ya les voy a hacer otro ejemplo más actual. Yo les pongo una F azul en una bolita. ¿Qué significa esa F azul? Claro, Iván. Todos me van a decir, Facebook, Facebook, ¿qué puedes hacer en Facebook? Red social, ¿cierto? Porque ese sería un aprendizaje subordinado. Es un anclaje, es una idea capital. ¿Listo? Esto te sirve como anclaje. ¿Por qué? Porque te va a abrir te va a abrir la oportunidad de comprender o asimilar nuevos conceptos. Entonces, en el aprendizaje colaborativo, que es otro de los conceptos que acuña Ausubel, tiene que ver con la discusión, con la colaboración, con el hablar con otras personas de una información y cómo es que la otra persona va compartiendo sus ideas, sus conceptos, sus creencias y va facilitando el aprendizaje significativo, ¿cierto? Porque yo me expongo ante diferentes perspectivas y enfoques. Entonces, para Ausubel, este tipo de aprendizaje, ya el aprendizaje significativo, quiere decir que cuanto más significancia tenga la información, estos conceptos previos que teníamos con la información nueva va a generar un nuevo conocimiento. Ahí está lo que dice Sánchez. Lo viejo, lo nuevo, nuevo conocimiento. Se junta y forma un nuevo conocimiento mucho más fortalecido. Y es lo que utilizamos cuando nosotros educamos. Vamos de primeros años. Les enseñas de ciencias, casi lo mismo. Segundo año les enseñas de ciencia, casi lo mismo. Tercer año les enseñas de ciencia, lo mismo. ¿No? Imagínense que estamos enseñando acerca de la germinación. Pero lo que le enseñas en tercer año es mucho más complicado que lo que le enseñas en primero. Pero el niño recuerda, evoca lo que aprendió en los primeros años, sobre todo si ese aprendizaje fue de tipo, acá como lo decía Brunner, si fue por descubrimiento, los llevamos al jardincito, miraron las plantas o tocaron animalitos. Entonces el niño se acuerda, yo me acuerdo que la profesora nos llevó al jardín, o me acuerdo que nosotros pusimos semillitas de trigo en una cabecita y comenzaron a crecer, ¿verdad?
Entonces, allí estamos evocando, según Auswell, estamos evocando, ahorita te doy el pase, Engelbert, a la significatividad, a ese concepto antiguo que tenía, lo traigo a mi presente porque tenía significancia, porque se quedó grabado, y lo actualizo con información nueva. ¿Ya? Muy bien, Engelbert, tienes el micrófono abierto, dice. No, exacto, Pamela. Por eso es que allí utilizamos el aprendizaje experiencial, ¿ya? Por eneatipo, por la experiencia, recuerden que los primeros años los niños aprenden a través de la experiencia, de lo que ven, de lo que experimentan. Es la forma en cómo ellos van a captar información, de lo que nosotros le vamos explicando. Esa fase del por qué, y por qué, y por qué, y por qué, que son de los terribles tres. Entonces, es cuando el niño está actualizando la información que ya tiene, ¿no? De los 4 años él ya te explica, te cuenta, te dice, pero así debe ser, pero mi mamá dice así, pero mi papá dice así, pero mi maestro dice así, ¿cierto? Ya viene los 6 años y el niño empieza a hablar un poquito de las ideas que él tiene, a los 11 ya son sus ideas. Pero para esto ha pasado por todas estas etapas de cómo fue aprendiendo. ¿Ya? Y sobre todo, lo que tiene mayor significancia es lo que más te queda. Y aquí voy a la pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que fallaron y aprendieron o que nunca fallaron y aprendieron? Y se olvidaron. ¿De qué se acuerdan? Ahí viene el otro tipo de aprendizaje, que es el ensayo-error. Ajá. El ensayo-error. Y es así. Les decía Engelbert que si nosotros ahora nos acordamos más en lo que nunca nos equivocamos o nos acordamos más de lo que erramos y luego aprendimos. ¿De qué te acuerdas más? Y estaban diciendo que se acuerdan más de las falladas, de lo que erraron. Iván, levantaste tu manita. Puedes abrir tu micrófono. Sí, recuerdo que cuando tenía unos 6 años, estaba calentando agua para bañarme y aprendí por qué no tienes que tocar pues el aparato, ¿no? Porque está caliente. Nunca lo olvidé. Claro. Sí, nos acordamos de esas cosas, de los errores, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es el aprendizaje-error también, ensayo-error, que también nos ayuda a que nosotros vayamos aprendiendo. Esa es la significancia también de los errores que aprendí. Muy bien. Nia. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Una consulta. Aún, doctora. Disculpe. Gracias. Una pregunta. ¿Qué de cierto hay de que el cerebro depura la información que no es tan irrelevante para él? Es cierto. No es que no la depura, lo que pasa que lo que tiene significancia, lo que es importante, en realidad lo que se aprende se queda en nuestra memoria a largo plazo. Pero recuerden que si yo lo aprendí bien y en mucho tiempo no lo utilizo, se olvida. No es que depure, se olvida, ¿no? Pero basta con que haya un disparador y te hace recordar, esto era así, yo sí lo sabía. Entonces, como nosotros tenemos 3 tipos de memoria, ¿no? Hay más tipos de memoria, pero es memoria a corto plazo, largo plazo y memoria transitoria. Entonces, es lo que aprendemos, así, lo que tiene significado va a la memoria de largo plazo. Ahora vienen los procesos de evocación de información. Entonces, ¿qué tan rápido yo puedo evocar la información? Si es algo que yo siempre lo estoy utilizando, es lógico que lo evoco rápido. Pero si es algo que lo aprendí, yo digo, yo eso sé, pero me cuesta evocar, es porque es una información que está almacenada a largo plazo, pero que como no la uso, como no la actualizo, se me hace difícil, ¿no? El proceso de evocación. Sí, la pregunta era también porque conversando con otro psicólogo, nos hizo unas preguntas de que por qué
la mayoría de las personas solo nos acordamos a partir de los 5 o 6 años para adelante y no cuando uno recién ha nacido, ¿no? Entonces dice que esa era una información que nosotros no era como que importante y el cerebro uno ya no lo tiene, pues como recuerdo ahí. Dependiendo, porque hay cosas que han sido, que de repente fueron, sí, muy importantes si se quieren. Mira, la respuesta a esto creo que es porque en los primeros años se crece tan rápido, ¿ya? Se crece tan rápido. Un niño de 1 año, 2 meses, no es el mismo niño que un año de 5 meses, así. Tú le enseñas algo ahorita y ya lo aprendió en 2 días. O sea, se crece tan rápido que no se va guardando esa información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en estos primeros años está preparado para crecer, para aprender cosas que necesita, como por ejemplo el trabajo motor, habilidades, lenguaje, desarrollo de funciones cognitivas. Entonces, no es que nuestra psique no esté lista, sino que el crecimiento es distinto, ¿ya? El crecimiento. Y esto lo hablan un poco las neurociencias. Entonces, en los primeros años el aprendizaje es así, velocísimo. Ya a partir de los 4 años, 5 años, ya el aprendizaje empieza a guardarse de manera que empiezan a crearse recuerdos. ¿Ok? Pero igual manera, Nia, gracias por la pregunta. Yo prometo investigar un poquito más de esto para hablarles con mayor fundamento. ¿Ok? Gracias. Listo, Nia. Claro, es como andar en bicicleta, Iván, ¿no? Andar en bicicleta. Puede que no lo hayas hecho hace tiempo, pero la memoria muscular actúa luego, ¿cierto? Igual con el idioma. Entonces, sí, de hecho, que si nosotros tenemos más práctica de eso, el proceso de evocación de información va a ser mucho más rápido. Pero si es algo que no lo practico, entonces yo lo habré aprendido, pero se habrá quedado en la memoria a corto plazo, quizás en la memoria transitoria, pero no en la memoria a largo plazo. ¿Ok? Y luego viene la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que de hecho en los últimos años ha tenido muchos detractores. ¿Por qué? Porque Gardner lanza su teoría sin haberla puesto a prueba. ¿Ok? Ya luego que lanzó su teoría se encargó de buscar información, de recopilar, pero en los años 80, de hecho en el 83, esta teoría fue un boom y permitió que la educación tradicional se volviera un poco más abierta. ¿De qué forma? Porque antes se creía que solo se era inteligente cuando se sabía o cuando se era muy desarrollado en ciencias, números, en letras, ¿verdad? Entonces, ahí solo se era inteligente. Con esta teoría de las inteligencias múltiples nos abre un poco más la perspectiva diciendo que hay muchos más tipos de inteligencia que se pueden considerar y que las inteligencias están más relacionadas con los dones, ¿no? Entonces, la persona puede tener distintas combinaciones según según los tipos de inteligencia que propone al inicio Gardner, que eran 7, y luego las ha ido aumentando. Entonces, ahora ahí les estoy proponiendo 8. Creo que ahora ya tiene algo de 11 o 12 inteligencias, pero lo que habla Gardner es de que no solamente hay inteligencia matemática o inteligencia lingüística o en ciencias, sino también, 11, gracias Magdalena, sino también hay inteligencias, por ejemplo, espacial, musical, interpersonal, kinestésica, ¿no? Naturalista. Entonces, esto facilita o posibilita que las personas también le vayan dando importancia a desarrollar otros tipos de actividades, ¿no? Y Gardner habla que estos dones o estas combinaciones nos hacen sobresalir, ¿ok? Entonces, algunos son más equilibrados en sus áreas, otros tienen más destreza en ciertas áreas o ciertas habilidades y por lo tanto destacan. Entonces, ¿por qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar de acuerdo al contexto en el que está y de acuerdo a la cultura. Entonces, supongamos, si en casa o si en la escuela es un colegio matemático,
¿no? Hay un colegio que se llama Matemático Chomsky, no sé qué. Es un colegio matemático, entonces, ¿será que en ese colegio van a reforzar que se desarrolle el arte, la cultura? No, porque es un colegio matemático, ¿cierto? Imagínense, ustedes tienen un colegio de ciencias, están en un colegio de ciencias. Es lógico que lo que se va a reforzar, que se desarrollen más, es en las ciencias. Estamos en un colegio donde ayudan mucho a las artes escénicas, de repente, la música. Entonces, ¿qué se va a desarrollar más? Pues estas áreas, ¿no? Entonces, las inteligencias se van a desarrollar de acuerdo al contexto en el que estamos y de acuerdo a la cultura. Y eso es lo que indica que puede diferir en lo que esté mejor valorado o no valorado para ellos, ¿no? Para desarrollarlos. Ahora, voy a saltarme esta parte, ya la revisan ustedes en su material. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a poner en práctica, nos quedan 7 minutitos, sobrado nos alcanza, ¿ya? Para intentar desarrollar una clase. Imaginémonos que nosotros vamos a enseñarle operaciones concretas a los niños que según Piaget están perdón, estoy explicándoles mal. Imaginémonos que nosotros vamos a enseñar a los niños el tema de conservación de líquidos y vamos a trabajar con niños que están, según Piaget, en la etapa de operaciones concretas. ¿Se acuerdan qué edad era operaciones concretas? Y les pongo para que no se me pierdan. ¿Cuáles eran operaciones concretas? De 11 en adelante. A ver, miren el cuadrito que les he puesto. 11 en adelante. Operaciones concretas. De 7 a 11. Ajá. Las operaciones formales es de 11 en adelante, sí van. Entonces, de 7 a 11 vamos a enseñarles conservación de líquidos. Para esta edad ya los niños no les vamos a engañar con los vasitos, ¿no? Si les ponemos en vasos grandes y les decimos cuál tiene más, se van a ir por el vaso grande y no por el vaso chiquito. Entonces, a esta edad ya ellos empiezan a entender conceptos de conservación de la cantidad. Entonces, vamos a enseñarles a ellos utilizando esta estrategia. Vamos a ponerles vasos de distintos tamaños y de distintas formas, pero que permitan contener la misma cantidad en todos los vasos. Entonces, si yo les quiero enseñar a los chicos esto, yo puedo utilizar esta guía, ¿no? Entonces, voy a hacer un experimento con vasos de distintas formas y distintos tamaños. Y abro la pregunta, ¿no? Les puedo servir el agua en distintos vasos y decirle, ¿cuál tiene más? ¿O qué vaso tiene más contenido? Entonces, en la etapa de predicción, los estudiantes pueden discutirlo entre sus compañeritos de mesa o de repente formamos grupitos, lo van a discutir entre grupos pequeños. Luego, ya discutieron, ya dieron sus ideas. No, este tiene más, el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, el de que te digan. Luego les dicen, ok, ¿qué les parece si para saber si estamos en lo correcto, hacemos el experimento? Entonces, les entregas vasos, les entregas agua y les pides que ellos vayan realizando el experimento para que verifiquen si es cierta la hipótesis que tienen o no. Entonces, pasamos a la etapa de la observación y ellos van a notar que aunque la forma de los vasos va cambiando, ¿verdad? El agua va a seguir manteniéndose la misma cantidad en los vasos. Ahora, una vez que yo ya hice que ellos experimentaran, ¿qué hago? Mi reflexión, ¿cierto? Vuelvo a preguntar. ¿Lo que pensaban al principio estaba correcto? ¿Los vasos contienen distinta cantidad de agua o la misma cantidad de agua? Ya está, discúlpenme. Ya está. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Contiene la misma cantidad o no contiene la misma cantidad? Ya, ellos te van a, en la reflexión, yo voy a guiarlos, ¿no?
sobre los resultados. Entonces, ellos van a decir, sí, Miss, nosotros estábamos en lo cierto porque todos los vasos tenían la misma cantidad. Otros te dirían, no, pensábamos que este más grande tenía más cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos van a explicar lo que han aprendido a través de ese experimento. ¿Listo? Entonces, voy a la siguiente fase, a la siguiente parte, y yo comienzo a generalizar. Comienzo a llevar estos conceptos, ¿ok?, a situaciones de la vida real. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Relacionamos este concepto, por ejemplo, yo podría decirles a los chicos, ¿quiénes de ustedes cuando mamá sirve en vasos distintos, escogen el vaso más grande? Porque pensaron que tenía más refresco del jugo favorito que ustedes prefieren, ¿no? Ahí levantamos las manos. Y ahora, si de repente la mamá presenta la bebida en distintos vasos, ¿qué van a hacer ustedes? La próxima van a medir si la cantidad es la misma, ¿cierto? Y van a saber si es que tiene más o si tiene menos. Yo me acuerdo que cuando le enseñaron así a mis sobrinos, le dijeron, ¿no? Le dijeron, cuando ustedes van al centro comercial y van por una bebida y dicen, ya, una bebida de 8 onzas, y le dicen, pero por incrementar tanto, pueden llevarse un vasito más grande, ¿no? Y me dice, sí, yo compro el más grande, pero te echan hielo, te echan más hielo y no bebida. Entonces, les decíamos, hagan la prueba y busquen en vasos, quiten el hielo y pongan en la misma cantidad en los otros vasos pequeños y se van a dar cuenta que es la misma cantidad. Lo que incrementa el volumen es el hielo que le van echando. Y los chicos no creían. Y de ahí un día salimos y le dice, mamá, ¿podemos comprar 2 vasos de refresco? Yo he traído una botellita porque quiero hacer mi experimento. Quiero saber si lo que dice la profesora es cierto, ¿no? Y entonces lo ponen a prueba, ¿no? Lo ponen a prueba. Entonces, aquí es cuando nosotros llevamos estos conceptos a situaciones de la vida real, para que ellos vayan comprendiendo. De eso se trata, el enseñarles. Y en cuanto a que ellos ya han entendido estos conceptos, ya yo lo llevo a la parte de la aplicación. Entonces, yo transfiero esto que ellos han comprendido ahora a otras áreas. ¿Y a qué áreas las puedo llevar? A problemas matemáticos, a fracciones quizás. Entonces, yo puedo llevarlos a estas tareas que van a estar relacionadas con lo que es la conservación de la cantidad. Entonces, no les voy a decir, las cantidades se diferencia o puede un contenedor ser de distinto tamaño, pero llevar el mismo contenido, ¿no? Si yo les explico así, los niños no van a entender a partir de los 7 años, pero si lo hago a través de experimento, es más probable que ellos lo comprendan mejor y se vuelve significante para los chicos. Y allí ya yo estoy ayudándoles o estoy permitiéndoles que ellos ese concepto que han aprendido lo lleven a problemas matemáticos reales. ¿Okay? Y en cuanto a la explicación, ya tiene que ver cómo es que tú construyes, tú vas dando estos conceptos teóricos con la experiencia que ellos han tenido. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, aquí hemos aplicado varios procesos que no solamente tienen que ver con la edad del niño, sino también con estos procesos de eneatipo a través de la experiencia, ¿no? Del aprendizaje basado, del aprendizaje experiencial. ¿Listo? Según Brunner. Entonces, luego hemos utilizado los conceptos de Ausubel con el aprendizaje significativo, ¿cierto? Y luego hemos utilizado también de Ausubel los conceptos de concepto subordinado, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos aprendiendo ahora que todo lo que yo pueda aprender de las teorías me van a servir para cuando yo necesite elaborar una técnica o una actividad para enseñar algo. Hemos utilizado conceptos del juego, también, ¿verdad? Del aprendizaje basado en juego, de la experiencia, para que sea mucho más significante y atractivo para los niños, ¿verdad? Y aquí les decía más o menos la dinámica que se llevaba,
¿no? La explicación de qué es lo que, al seguir este procedimiento, qué es lo que vamos a conseguir en los niños. Entonces, hasta aquí nos hemos quedado, felizmente hemos logrado terminar la clase de hoy. Y les pregunto, ¿qué les pareció? ¿Tienen algunas preguntas? Hoy casi no les estaba haciendo preguntas para verificar, pero imagino que sí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, reclamos? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Nos encontramos el día sábado para nuestra tercera sesión. Vamos a hablar sobre el aprendizaje socioemocional. Una de las cosas que me fascinan, se van a dar cuenta, sí, en esta parte para mí es súper importante la vinculación que vamos a lograr con nuestros estudiantes. Mientras mejor conexión tengamos con ellos, va a ser más, se nos va a hacer más sencillo el camino de poder enseñarles. ¿Okay? No solamente vamos a enseñarles conocimientos, sino también vamos a enseñarles o a transferirles un poco a través de nuestras experiencias de valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los dejo con nuestra coordinadora para que nos dé algunos alcances y nos estamos viendo por mi parte el día sábado a las 8 de la noche. Cuídense mucho. Hagamos un